ir concluyendo, pues, y para determinar, digamos, las indicaciones o usos de las pruebas de los perros cuando el receptor haya sido transfundido previamente con más de 4 días de anterioridad, ¿sí? Si ha sido cruzada y porque no se habrán desarrollado aún pues anticuerpos contra ese tipo sanguíneo. Incluso si se utilizó pues un donante VA11 negativo. Asimismo, estas pruebas de reacción cruzada las vamos a hacer cuando haya habido una historia de reacción a una transfusión. Cualquier paciente que haya tenido reacciones transfusionales van a recibir o tienen que realizarse pruebas de reacción cruzada. Cuando no conocemos la historia de ese receptor en sus transfusiones que haya recibido, tampoco, pues si no tenemos conocimiento, vamos a la fija y pues le hacemos pruebas de reacción cruzada. Y también pues vamos a hacerle pruebas de reacción cruzada si ese receptor ha estado previamente gestante. En los gatos prácticamente pues son las mismas consideraciones, lo único que vamos a hacer esa prueba de reacción cruzada cuando el receptor requiera más de una transfusión, puesto que una sangre transfundida previamente, incluso si es así sea del mismo tipo AB, pueden generarse anticuerpos, ¿sí? Y cuando no conozcamos el tipo sanguíneo del donante o del receptor. Hay una situación importante, pues lo más sencillo siempre va a ser realizar estas pruebas de reacción cruzada, a diferencia de la tipificación. Con la tipificación es mucho más complejo porque pues se hace a través de pruebas comerciales y no son fáciles de conseguir, también sus costos también suelen ser elevados. Lo otro, que estas pruebas de reacción cruzada las podemos realizar pues en cualquier laboratorio, ¿sí? Y pues de alguna manera se pueden hacer en un tiempo supremamente rápido. Anteriormente pues veníamos hablando que cuando nosotros obtenemos esa sangre de ese donante, eh, una bolsa de 500 mililitros tiene una cantidad determinada de anticoagulante, ¿cierto? Normalmente, digamos, una bolsa de recolección sanguínea de 500 mililitros para decidir o definir que ya es suficiente la cantidad de sangre que hemos tomado, esa bolsa debe pesar entre 426 a 521 gramos. Por eso es importante en este punto la, la gramera, ¿sí? Entonces la gramera nos va a servir de apoyo pues para definir la cantidad de sangre que ideal pues o suficiente para poder recolectarla, ¿no? Cuando nosotros hacemos estas pruebas de reacción cruzada vamos a observar las siguientes condiciones en la placa, ¿sí? Porque posteriormente a unas diluciones y a unos procesos que vamos a ver a continuación, vamos a hacer unos extendidos en placa en los cuales vamos a poder observar aglutación. Podemos observar eritrocitos normales o podemos observar los famosísimos roulox o pilas de moneda. La aglutinación es lo que nosotros no debemos encontrar en una muestra de reacción cruzada, ¿sí? En una prueba de reacción cruzada. Cuando nosotros veamos cualquier tipo o cualquier signo de aglutinación, estamos determinando que hay una reacción y que esa sangre no es la ideal para ser transfundida. Si nosotros encontramos roulox, pues digamos, son muy diferentes a una aglutinación. Y estos roulox, pues por lo general los observamos en procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esta parte. Vamos a ver este video. Este video, pues, es sobre un banco de sangre que... Ah, no, nos saltamos este de acá, sobre las pruebas de reacción cruzada. ¿Listo? Entonces, este es un video de la Universidad de Antioquia donde van a enseñar paso a paso cómo se realiza la prueba de reacción cruzada.
pues son kits comerciales. ¿Sí? Este kit comercial se llama RapidVet H, que es un kit para tipificar grupos sanguíneos y pues lo único es seguir las instrucciones pues del fabricante, tanto para felinos, ¿sí? Y para los caninos, donde nos va a identificar el DA1, ¿sí? Entonces, pues aquí hay unos controles positivos, negativos, pues sí, las del paciente. Entonces, esto normalmente, pues se lo hace ya es a nivel de laboratorio, pues con estos kits rápidos. Y lo otro, pues ya directamente, pues entrando en la temática sobre el tipo de hemoderivados que nosotros vamos a utilizar, pues tenemos pues la sangre total fresca en primera medida, que es la sangre que no se ha separado en sus componentes, ¿sí? Y es la que pues normalmente tomamos y transfundimos inmediatamente o máximo en un lapso de unas 8 horas después de su obtención. Normalmente esta sangre total fresca va a proveer glóbulos rojos, factores de coagulación y plaquetas también. Eh, Cuando nosotros hacemos una transfusión de sangre total fresca, eh, podemos decir que al administrar 2.2 mililitros nos va a producir un aumento del 1% del hematocrito. ¿Sí? Entonces, esta sería pues esa característica especial al transfundir esta sangre. La sangre total almacenada es aquella donde pasaron más de 8 horas desde su extracción, ¿sí? Y esa sangre debe ser refrigerada a una temperatura de entre 4 a 8 grados centígrados. Y se va a almacenar en un promedio de entre 28 a máximo 35 días, ¿sí? No se recomienda en la práctica de almacenaje de la sangre, pues la sangre que nosotros recogemos de felinos en jeringas, ¿sí? O sea, la sangre que se recoge en jeringas no debe almacenarse para refrigeración. ¿Listo? Por lo general, pues se transfunde inmediatamente. Eh, este tipo de sangre básicamente pues es indicada cuando hay una hemorragia aguda, importante, ¿sí? Cuando hay hemorragias y pérdida pues masiva de sangre, pues la vamos a utilizar. Em, Nos va a proveer pues también el suplemento pues de glóbulos rojos y también pues nos va a permitir recuperar ese volumen intravascular, nos va a permitir recuperar volemia. Además, pues al recuperar volemia y al recuperar glóbulos rojos, pues nos vamos a tener una mejor oxigenación en todos los tejidos. Tengamos en cuenta algo importante, que la refrigeración va a disminuir el metabolismo de los eritrocitos, reduciendo de esa manera pues el consumo de oxígeno y de nutrientes y también pues se va a aumentar la producción de residuos metabólicos. Entonces, pues esos efectos son mucho mayores cuando hacemos uso de esta sangre total almacenada. Lo concentrado de glóbulos rojos lo vamos a obtener de la centrifugación de la sangre completa, ¿sí? De la cual, pues, de una bolsa de 500 mililitros vamos a obtener entre 200 a 250 mililitros de concentrado de glóbulos rojos. Eh, Se consigue, pues, básicamente también, pues, aparte de suplementar esas células, pues, vamos a poder tener un incremento de hemoglobina, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros vamos a administrar concentrado de glóbulos rojos, pues debemos hacer una dilución con solución salina fisiológica para pues diluirla y poderla suministrar pues a la vía sanguínea, porque de lo contrario, pues lo que podríamos generar pues como una especie de trombo. Entonces hay que diluirla con solución salina fisiológica para poderla administrar. Y por lo general, 1 centímetro cúbico o 1 mililitro por kilogramo de concentrado de glóbulos rojos nos va a producir un aumento del 1% del hematocrito. Mirábamos que con sangre total fresca, 2.2 mililitros nos van a aumentar 1% en el hematocrito. Con el concentrado de glóbulos rojos nos va a aumentar 1 mililitro, nos va a aumentar un porcentaje del hematocrito, ¿sí?
El concentrado de glóbulos rojos sin leucocitos, pues en este, pues lo que hacen es realizar una remoción de los glóbulos blancos, ¿sí? A través, pues, de procesos laboratoriales. Entonces, por lo general, estos son productos que ya obtenemos directamente de un banco de sangre, ¿sí? A diferencia, pues, de la sangre total fresca, que es, pues, la que nosotros utilizamos con mucha frecuencia. El Una pregunta. beneficio de la leve reducción o el hecho de que quitemos esos glóbulos blancos es que podríamos disminuir la incidencia de la reacción en una transfusión, ¿sí? Entonces, podrían disminuirse ciertos efectos, sobre todo los que no son hemolíticos, ¿sí? Entonces, podríamos disminuir esos efectos. Eh, Esto básicamente con este concentrado de glóbulos rojos sin leucocitos se lo ha trabajado pues en la parte de sangre canina, pero no en la felina. En estos casos no se han visto pues su beneficio realmente. Ya con respecto al plasma, pues nosotros tenemos pues varios componentes diferentes como el plasma fresco, el fresco congelado, el congelado, pues y el plasma rico en plaquetas. El plasma normalmente pues es rico en albúmina, en globulinas, en proteínas de la coagulación y también en anticoagulantes. Y la administración del plasma lo vamos a indicar en casos de sepsis, en casos de pancreatitis, en casos de peritonitis, de coagulación intravascular diseminada, en traumatismos graves también. Hay un caso que en lo que lo utilizamos digamos, lo podríamos utilizar con más regularidad es en pacientes con parvovirus o con enteritis graves, donde haya pues gran pérdida de proteínas, teniendo en cuenta pues que eh, el plasma contiene una alta cantidad de albúmina y globulinas principalmente, ¿no? También pues lo podemos usar en gatos en casos de panleucopenia. Se puede utilizar incluso en intoxicación por rodenticidas, por su alto contenido en anticoagulantes también, ¿no? Entonces podríamos utilizarlo en este tipo de intoxicaciones. Otro caso en el que podemos hacer uso de este producto del plasma son cuando hay, digamos, bajas en el porcentaje de proteínas totales, ¿sí? Cuando hay hipoglobulinemia principalmente, ¿sí? Y también pues en casos de hipoalbuminemia lo vamos a poder utilizar. El plasma fresco pues lo vamos a obtener de sangre entera, la cual pues a través de procesos de centrifugación pues digamos se va a separar ese paquete de glóbulos rojos y pues esa parte del plasma como tal. Ahí podríamos incluso de esa sangre total fresca pues separamos y vamos a obtener un concentrado de glóbulos rojos y vamos a poder obtener ese plasma fresco. El plasma fresco congelado, pues normalmente lo congelan a menos 70 grados centígrados y debe ser congelado antes de las 6 horas de haberse extraído. Por lo general puede durar hasta un año y una vez descongelado lo debemos usar máximo en las 2 horas siguientes. El plasma congelado es el que se obtiene luego de 6 horas de haber hecho la extracción de la sangre.